Cordial saludo. Esta es una presentación para el curso de Sistemas y Servicios de Transportes correspondiente a la etapa 4, conclusión del caso. Los integrantes del grupo son Brando Ricaurte Sanabria, Luis Eduardo Bolaños Cerazo, Luis Miguel Lozada y Sandra Liliana Insuasti Dorado, y es presentado al tutor José Pedro Zamudio Alarcón de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. La unidad 1 corresponde a las generalidades de los sistemas de transporte. Debemos entender el servicio de transporte como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Es el conjunto de elementos que interactúan y se apoyan entre sí con un propósito. Entonces entendamos que la cadena logística presenta tres grandes componentes estructurales, que son el abastecimiento, la producción y distribución. El abastecimiento es la fuente de suministro de bienes de producción del bien o servicio que se va a producir. La producción es el proceso mediante el cual una empresa u organización produce un bien o un servicio, y la distribución es el proceso que se realiza cuando ya se tiene el bien o servicio para que sea distribuido al cliente final. ¿Qué es el transporte? Económicamente es una actividad derivada de la demanda de mercancías. Para llevar a cabo el proceso del transporte se emplean distintos modos de transporte en determinados medios. Los transportes eficientes y con precios razonables son esenciales para el desarrollo del comercio. Entonces, observamos que los servicios de transporte tienen una relación dual con el comercio. ¿Qué genera el transporte? El transporte se puede generar por razones económicas, sociales o políticas. Pueden ser por diferencias geográficas, especialización manufacturera, economías de escala, políticas de cohesión nacional y política de relación internacional. ¿Qué nos dice la geografía económica? Existen redes de transporte para movilizar todo el comercio del mundo, y la geografía económica se interesa por el dónde y por qué, por los procesos y las rutas para la movilización de mercancías. Los precios se reflejan por la demanda y la oferta por los costos de desplazamiento. Se buscó y construyó rutas adecuadas para la movilización de un punto a otro utilizando diversos modos y medios de transporte. Rutas y terminales. Las rutas son los modos en que se va a realizar el transporte. Puede ser por redes ferroviarias, transporte terrestre, transporte marítimo o transporte aéreo. Y las terminales corresponden a la infraestructura donde empieza o termina todas las líneas de transporte, como los aeropuertos, terminales portuarias, terminales de buses. Debido al crecimiento del comercio, los terminales se han especializado y modernizado. Ahora vamos a ver el resumen de la unidad 2, que corresponde a los modos y medios de transporte. ¿Qué son los modos? Son combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Para determinar qué modo de transporte es más conveniente, se utilizan los planos de tráfico. Pueden ser modo marítimo, férreo, ductos, terrestre y aéreo. Tipos de carga. Puede ser carga general o a granel. La carga general puede ser no unitarizada, que corresponde al sistema ferroviario, terrestre y marítimo, que pueden ser mercancías manufacturadas y semimanufacturadas, embaladas en bolsas, fardos, cajas, paquetes, cajones, tambores y latas. Y en el sistema aéreo, en paquetes, cajas y latas. Y unitarizada, en el sistema férreo, puede ser mercancía manufacturada y semimanufacturada en paletas, contenedores y ferrutaje. En el sistema terrestre, manufactura y semimanufactura en paletas, contenedores.
En el sistema marítimo, empreslingas, paleta, contenedores, transflotación, autotransbordo y ferrotransbordo. Y en el sistema aéreo, en unidad de carga unificada. Y a granel puede ser sólida o líquida. Sólida en el sistema ferroviario, carretera y marítimo, que puede ser minerales, metales y granos, y líquido en el sistema férreo, terrestre y marítimo, que pueden ser aceites, minerales, productos químicos, grasas comestibles, leche, vino o cerveza. Modos de transporte. Entonces, los modos son combinaciones de redes, vehículos y operaciones. Incluyen el sistema de carreteras, los ferrocarriles, el transporte marítimo, canales y puertos, y el transporte aéreo, aeropuertos y el control de vehículo. Modos de los medios. Pueden ser medio marítimo, fluvial, férreo, terrestre, aéreo o por ductos. En el medio marítimo podemos encontrar los barcos, barcazas, buques, transatlántico, velero, submarino. En el medio fluvial, un ferry. En el medio férreo podemos encontrar el tren, el tranvía, el monorriel, el metro. En el medio terrestre podemos encontrar el camión, la tractomula, volqueta, bus, camioneta, automóvil. En el medio aéreo encontramos el avión, el helicóptero, planeador, avioneta, globo, cohetes. Y en el medio por ductos podemos encontrar los poliductos, oleoductos, gasoductos, acueductos. También hablamos de un transporte sostenible. ¿Qué se busca? La reducción de la necesidad de transporte, la potencialización del cambio modal, el desarrollo del sistema de transporte limpio y un mejoramiento de la eficiencia del transporte. Infraestructura e instalaciones. Las infraestructuras e instalaciones para el transporte se constituyen en uno de los bastiones fundamentales e imprescindibles para el desarrollo y evolución de esta importante actividad económica y social en los países. Y seguimos con la unidad 3, que corresponde a los diferentes sistemas de transporte, como es el transporte marítimo. Este se destaca debido a su fiabilidad, economía y versatilidad. Para el transporte de las distintas mercancías hay disponible un gran número de buques de distintas características adaptados a las necesidades de cada caso. Los tipos de contrataciones en transporte marítimo son los siguientes: grupaje, contenedores, línea regular. El transporte por carretera. Entre las principales características del transporte terrestre están la flexibilidad, que le permite llegar prácticamente a cualquier destino con vehículos adaptados a casi todas las necesidades, su rapidez y agilidad de respuesta, su sencillez de uso y la facilidad con que se combina con otros medios de transporte para formar parte del transporte multimodal. Los tres tipos de servicio que existen en el transporte por carretera son cargas completas, grupaje o cargas incompletas, cargas agrupadas urgentes. Transporte férreo. El transporte por ferrocarril es un sistema especialmente adecuado para envíos de vagones completos o grupos de vagones completos a largas distancias, cuando la urgencia de llegada no sea un factor importante. El transporte por ferrocarril reúne las siguientes características: flexibilidad para transportar diversas mercancías, regularidad del servicio, gran capacidad de carga, independientemente al estado de las carreteras, sistema económico. Transporte aéreo. Al igual que cualquier otro medio de transporte, el transporte aéreo tiene ventajas e inconvenientes que le hacen ser más o menos adecuado según la naturaleza de la mercancía a transportar y las circunstancias que concurren en cada caso. El transporte aéreo se caracteriza por rapidez para largas distancias, seguridad, se producen menos incidentes y robos con este medio de transporte, agilidad administrativa, amplia cobertura, se llega a todas partes,
precio, coste, límites en las dimensiones. Transporte intermodal. El transporte intermodal supone el uso de diferentes tipos de transporte para llevar una unidad de carga, por lo general un contenedor, hasta su destino. Según la definición de la Conferencia de Ministros de Transporte de Europa, el transporte intermodal se da cuando se hace el transporte por camión sobre la distancia más corta posible, haciendo la larga distancia por ferrocarril o por agua. A este efecto, la diferencia entre transporte por carretera y por ferrocarril contaría como dos tipos de transporte distintos. Y con respecto a la pregunta, ¿cómo mejorar la competitividad del país con base en el mejoramiento de nuestros sistemas y servicios de transporte? Vamos a tener en cuenta varios aspectos, como el tiempo y costo, optimizando tiempos y costos de movilización de mercancías desde la fase de suministro hasta el consumidor final. Transporte multimodal, fomentando el transporte multimodal a fin de ejecutar más rápida y eficazmente los transbordos de mercancías. Cuidado del medio ambiente, utilizando medios de transporte de baja emisión de gases que contamine menos y cuide el medio ambiente. Fortalecer las terminales portuarias. Como puntos estratégicos se debe mejorar urgente la infraestructura de las terminales portuarias para volver a ser competitivos con los puertos de Latinoamérica. Operadores logísticos. Contratación de operadores logísticos reconocidos encargados de transportar la mercancía desde el punto de partida hasta el punto de destino. Infraestructura. Adecuación de vías con el fin de acortar los tiempos de viaje. Implementación de vías férreas. Ayuda para economizar fletes. Control y monitoreo. Implementando sistemas electrónicos de seguridad y rastreo de carga. Carga. Seleccionar y estandarizar la carga a transportar. Es importante que el transporte cumpla con las siguientes características: disponibilidad en los servicios, acceso básico, bajo costo y calidad. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas en la realización del trabajo. Agradecemos mucho su atención.